Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, nuestro segundo tema del día de hoy. Bueno, recuerden que es importante seguir el orden de nuestras actividades. Cada una de nuestras actividades viene acomodada por primer, segundo, tercer, cuarto tema y demás, ¿va? O actividad. Este es el segundo tema, ¿va? Entonces continuamos. Como ya lo habíamos mencionado, bueno, seguimos lo que es en el periodo de Mesoamérica, ¿sí? Entonces entramos ya a lo que es en el preclásico medio. Vamos, sin más preámbulo, vamos entrando ya como tal a la materia o al tema. Dice, se desarrolla, bueno, este periodo del preclásico medio, de acuerdo a nuestro texto de la Nueva Historia Mínima de México, bueno, considera precisamente dividir al periodo del preclásico medio entre lo que es el 1200 a.C. y el 500 a.C. ¿Va? Entonces recordemos que nuestro periodo anterior había terminado precisamente en el 1200. Ahora, recordemos que la historia siempre no es tan precisa. Se intenta precisamente generar una subdivisión como para ir comprendiendo todo lo que son el desarrollo de los distintos eventos y la conexión de unos con respecto a otros. Pero en realidad, muchachos, a veces no es tan precisa, ¿va? Entonces, de hecho, si ustedes revisan a lo mejor algunos otros textos de la historia de México, puede ser que a lo mejor los autores dividan los periodos en 4 o 5 periodos, dependiendo de qué... dependiendo de qué tan, más bien de cuál sea el método de trabajo dentro de lo que es la historia, ¿va? Bueno, vamos continuando. Caracterizada, bueno, en el caso de lo que es esta época o este periodo en específico, está caracterizado por el surgimiento de la especialización laboral de tiempo completo. Es decir, ya hablamos de que nuestra comunidad o las personas que viven dentro de estas comunidades, bueno, ya están más especializados, es decir, ya se van enfocando cada uno de ellos a una actividad determinada. Aunque la mayoría recordemos que están enfocados precisamente en la agricultura y la construcción de algunas otras obras arquitectónicas. Dice, y la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? No es otra cosa más que la división de clases sociales, de acuerdo precisamente a ciertas posesiones. Casi la mayor parte de las ocasiones en que se habla de estratificación tiene que ver precisamente con eso. Es decir, con la división de clases dependiendo de los ingresos o la capacidad de compra que tengan las personas. En el caso de aquí va a ser más como las posesiones lo que va a dividir a las clases sociales, ¿va? La construcción de centros ceremoniales urbanizados. Los centros ceremoniales van a ser muy, muy importantes para lo que es nuestras culturas antiguas. Y cuando hablamos de centros ceremoniales urbanizados, mencionamos, por ejemplo, a Coicuilco, un centro ceremonial en forma de círculo que se va a encontrar precisamente rodeado por lo que son casas, hogares, es decir, como por una ciudad. Es como, más o menos como decirlo ahora, muchachos. Es decir, tenemos un templo y ese templo se encuentra alrededor de él, se encuentra precisamente muchísimas casas, negocios y demás. Más o menos va a ser por ahí esa idea, ¿va? Y el desarrollo de imágenes y símbolos que se identifican como olmecas. Es decir, vamos a encontrar precisamente a lo que es la cultura olmeca en esta época, ¿va? De hecho, nosotros vamos a estar trabajando precisamente por ahí una tarea que voy a dejar, que la van a encontrar en su plataforma y las personas que estén de manera presencial, pues bueno, la van a poder, más bien yo se las voy a explicar directamente en clase, ¿va? Pero bueno, entonces, la cultura que vamos a encontrar en esta época va a ser precisamente la cultura olmeca. Dice, cultura que encuentra sus inicios en este periodo, en las zonas de los estados de Veracruz y Tabasco. Más adelante vamos a ver por ahí un mapita donde nos va a dar precisamente una visión más clara de dónde estaría precisamente ubicado toda esta cultura. Dice, teniendo su final entre los años 400 a.C. Es decir, se considera que la cultura olmeca se va extinguiendo durante toda esta época final, al 500 más o menos, y va a ir desapareciendo hasta que completamente desaparece en lo que es en los años 400 a.C. Entre los principales rasgos de esta cultura se encuentran las cabezas colosales. De hecho, ahorita vamos a ver precisamente una imagen de esto, las mesas de piedra y la mampostería, la que fue utilizada precisamente más como grandes tronos. Vamos viendo un poquito más adelante. También se va a caracterizar por el uso de la jadeita o lo que se va a conocer precisamente como el jade, la piedra de jade, que va a ser precisamente una de las piedras preciosas que va a formar parte de la riqueza de esta cultura antigua. Esto va a ser muy relevante. Recordemos que nuestras culturas van a ser ricas principalmente en piedras preciosas, entre ellas precisamente el jade o jadeita.
Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de lo que son las cabezas colosales. De hecho, regularmente esas cabezas colosales lo que van a hacer es van a estar representadas como una especie de la cabeza de un guerrero. Regularmente a los guerreros va a ser precisamente personajes muy relevantes e importantes dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente va a ser la estructura que se va a encargar de defender prácticamente a las comunidades. ¿Va? Entonces, bueno. Dependiendo del grado del soldado o del grado del guerrero, bueno, básicamente va a ser el tamaño de la cabeza colosal. Las mesas de piedra, que también, bueno, dependiendo del tamaño y demás, bueno, va a representar precisamente lo que es el nivel social que contiene precisamente el personaje al que esté representando o para quien esté otorgada esta mesa de piedra. Un poco precisamente de lo que es la jadeita, es decir, la piedra de jade. Ahora, dice, los olmecas, bueno, tenían precisamente los olmecas, la agricultura les permitió establecerse en aldeas. Recordemos que también de alguna manera ya mantiene esta estructura social de la que habíamos venido hablando. Comenzando una vida sedentaria. ¿Qué es una vida sedentaria? Sedentaria no es otra cosa más que una vida ya establecida en un lugar determinado. De hecho, la agricultura precisamente va a ser la actividad que va a permitir al ser humano, y entre ellos la cultura o todas las culturas de Mesoamérica, le va a permitir precisamente establecerse en un lugar. ¿Por qué? Porque recordemos que los habitantes precisamente de la Tierra eran nómadas principalmente porque no conocían cómo sembrar y producir sus propios alimentos. Entonces tenían que ir viajando continuamente para ver dónde aparecía nuevo alimento una vez que se lo habían terminado. Entonces esto los convertía o los llevaba a ser nómadas. Sin embargo, las personas al momento de que conocen la agricultura, es decir, conocen cómo explotar la tierra y crear precisamente y construir o producir, sus propios productos, pues bueno, nace precisamente la vida sedentaria, es decir, la vida establecida en un lugar particular. Tenían lluvia abundante, esto es muy relevante precisamente, es decir, es parte del clima tropical del que ya hablábamos, que va a permitir precisamente que el desarrollo de la agricultura se dé perfectamente. Además de ríos, que ya lo habíamos mencionado, gracias a los cuales cultivaban entre sus principales alimentos, por ejemplo, el maíz, el frijol, la calabaza, entre otros. ¿Va? El maíz, el frijol, de hecho, van a ser dos alimentos importantes precisamente de México y vienen, de hecho, prácticamente desde su cultura, o más bien su cultura prehispánica. La religión de los olmecas, bueno, dice, ellos adoraban al dios jaguar, pues los olmecas consideraban que los jaguares andaban en el cielo, mundo subterráneo y tierra, además de que era un animal sagrado. Posteriormente, bueno, ellos van a cambiar al dios Tlaloc. Pero bueno, básicamente está esta parte de la religión, es decir, ellos consideraban precisamente como una representación de su dios, especialmente este dios jaguar. De hecho, vamos a encontrar en algunos momentos determinados, bailes y demás de los olmecas, donde ellos se disfrazan precisamente de jaguar. ¿Por qué? Porque precisamente son animales sagrados. Estos animales, bueno, van a tener la posibilidad de entrar precisamente tanto al mundo subterráneo, es decir, lo que nosotros conoceríamos ahora como el infierno, al cielo o el mundo espiritual, donde van las almas y demás. Y bueno, van a también poder precisamente andar en la tierra, es decir, van a tener una conexión con los tres mundos. Esto va a ser algo muy, muy, muy relevante para esa parte, ¿eh? Esto es precisamente parte de su cosmovisión. Aquí encontramos, por ejemplo, una imagen de una escultura precisamente tallada que representa muy bien a lo que es el dios jaguar. La representación del jaguar, bueno, es asociada con la figura humana de diferentes maneras. Danzas de felinos u hombres en lucha, pieles de felino que sirven de capa, felinos antropomórficos. Esta parte es la que yo les venía mencionando. Es decir, vamos a encontrar precisamente esta representación del dios jaguar en muchísimas cosas. Danzas, bailes como tal, hombres en lucha, precisamente vestidos con lo que es la piel del jaguar o parte de la cabeza del jaguar. Entonces, va a ser como una pieza muy relevante dentro de lo que es la cosmovisión olmeca. Felinos antropomorfos no es otra cosa más que felinos o gatos o jaguares que tienen como la habilidad de los seres humanos, es decir, por ejemplo, caminar, razonar, hablar, pensar, el simple y sencillo hecho de,
¿cómo podríamos explicarlo? Sería como la capacidad de dar indicaciones, órdenes, razonar precisamente. Esto ya es una característica antropomórfica, es decir, darle características humanas a en este caso, un animal. La cultura olmeca, bueno, va a tener tres áreas principales, es decir, la cultura va a tener como tres áreas de todo lo que es México, muy relevantes bueno, más bien para ellos, ¿va? Los primeros, pues bueno, va a ser conocido como La Venta, San Lorenzo y los Tres Zapotes. Un poquito más van a ver de algunos de estos, tres lugares, los van a ver precisamente en la tarea que vamos a dejar. La Venta, por ejemplo, va a ser uno de los más grandes centros olmecas. Se encontraba en una isla, en una región muy pantanosa. ¿Sí? Entonces recordemos que finalmente se va a encontrar lo que es el clima húmedo en nuestro territorio, va a ser muy relevante. De hecho, hasta la actualidad todavía. Entre los principales vestigios, bueno, se encuentran nuevas formas de cerámica, una construcción distinta de cerámica. Por ahí sí, en el texto de la tarea, en la tarea que les voy a dejar, van a tener oportunidad de ver un poquito más de esta parte. Los Tres Zapotes, por ejemplo, dice, se encuentra situado en las colinas aledañas del río Hueyapán, en Veracruz. Se han encontrado reliquias de jade, dos cabezas colosales, ¿sí? Entonces, recordemos que el jade y las cabezas colosales van a ser parte precisamente de esta cultura. Entonces, todo esto, ¿cómo lo sabemos? Precisamente gracias a las excavaciones que se han hecho en distintas áreas cerca de Veracruz y Tabasco, que nos han permitido encontrar piezas nuevas que revelan más información respecto a su cultura. La zona de San Lorenzo, otra de las importantes, dice, las edificaciones han sido menos considerables. Es decir, aquí encontramos un poquito menos de información. Sin embargo, dentro del texto que vamos a trabajar de tarea, pues van a encontrar un poquito más, pero no me quiero adelantar, ¿va? Aquí encontramos, aquí anexo un poquito de un mapa. Primeramente un mapa pequeño donde nos va a mostrar precisamente las tres zonas de las que hablábamos. La Venta, San Lorenzo y los Tres Zapotes. Se fijan, aquí se encuentra el Golfo de México. ¿Va? Ahora vamos viendo, por ejemplo, esto ya en un mapa un poquito más amplio. Vamos ubicando precisamente a las tres zonas o tres partes de la cultura olmeca. La Venta, si se fijan, está aquí. San Lorenzo, que se encuentra casi prácticamente cerca. Y más por acá, permítanme, aquí están los Tres Zapotes. Se fijan, por ejemplo, aquí hay una larga distancia con respecto a San Lorenzo, los Tres Zapotes y lo que después vamos a conocer nosotros como Teotihuacán, ¿va? Tenochtitlan, que es precisamente ya la cultura que vamos a revisar un poquito más adelante. Mayapán. Aquí ya es un mapa un poquito más amplio de lo que es las zonas arqueológicas. Y vamos a tratar precisamente, estamos tratando de ubicar precisamente a los Tres Zapotes, a San Lorenzo y La Venta, que son parte de la cultura olmeca, recordemos, ¿va? Entonces, bueno, permítame. Hasta aquí le vamos a dejar precisamente en el caso de este video del día de hoy. Recordemos, la tarea que voy a dejar precisamente va a venir a complementar la información que acabamos de ver aquí, ¿va? En respecto a la tarea, bueno, ahí en la tarea ya nos va a mencionar precisamente cuáles son las cosas que vamos, o más bien las actividades que vamos a hacer con respecto a esa tarea, ¿va? Si tienen alguna duda, por favor de hacerla llegar directamente al grupo.